El rotor principal del helicóptero empezó a girar precisamente a las 3:47 de la madrugada, casi 6 horas después de que el equipo de mantenimiento desconectara la batería y cerrara el hangar con llave. Nadie estaba dentro de la cabina. No había ninguna fuente de energía conectada. Y lo más inquietante de todo, la secuencia de ignición se activó en perfecto orden, como si estuviera guiada por una mano invisible. Me llamo Víctor Harmon, investigador principal de la División de Casos Especiales del Comité Nacional de Revisión de Seguridad del Transporte. Durante 28 años he documentado anomalías de la aviación que desafían toda explicación convencional. Lo que sigue es mi relato del caso más perturbador en la historia de la división, un caso que el público nunca debió conocer. El incidente comenzó el 14 de marzo de 2018, cuando se programó el mantenimiento rutinario de un helicóptero militar AH-64 Apache, que había sido recientemente desmantelado y vendido a un contratista privado de defensa llamado Meridian Aerospace. La aeronave, con designación ME-093, había estado volando erráticamente durante los vuelos de prueba, exhibiendo lo que el piloto de pruebas describió como un retraso de respuesta inusual seguido de una sobrecorrección agresiva. Se trajo al equipo de mantenimiento para diagnosticar lo que parecían ser problemas estándar de calibración. El jefe técnico, Damián Ríos, tenía 17 años de experiencia trabajando en helicópteros militares antes de unirse a Meridian. Él dirigió el equipo de 4 personas que llegó a las instalaciones remotas de pruebas de la compañía en el desierto de Black Rock de Nevada. El hangar se alzaba aislado, a 27 millas de la ciudad más cercana, rodeado solo de polvo y artemisa. Esperábamos una sesión de diagnóstico rutinaria, me dijo Ríos más tarde, con las manos visiblemente temblorosas durante nuestra entrevista. El helicóptero solo había estado en operación durante 3 meses desde su adquisición, aviónica completamente nueva, sistemas de control de vuelo actualizados. No había absolutamente nada inusual al respecto, al menos nada que pudiéramos ver. El equipo comenzó los procedimientos estándar a las 0800 horas. Apagaron todos los sistemas, desconectaron la batería principal y comenzaron una metódica revisión de la hidráulica, las superficies de control y las interfaces electrónicas. Durante las primeras 4 horas, todo procedió normalmente, pero entonces la técnica, Sara Venegas, notó algo inusual en la palanca de control cíclico. Estaba tibia, informó. Notablemente tibia al tacto, a pesar de que la temperatura ambiente en el hangar era de 58 grados Fahrenheit. La palanca se sentía casi temperatura corporal. Cuando se lo mencioné a Damián, él también la tocó, y luego ordenó inmediatamente un escaneo térmico completo de la cabina. El escaneo reveló una inexplicable firma de calor concentrada alrededor de los controles de vuelo, particularmente las palancas cíclica y colectiva, el panel de instrumentos y, lo más inquietante, los audífonos del piloto que estaban descansando sobre el asiento. Todos estos componentes estaban aproximadamente a 37 grados Celsius, 98.6 grados Fahrenheit, temperatura del cuerpo humano. Pero el helicóptero había estado apagado durante horas. No se pudo identificar ninguna fuente de calor. El equipo estaba desconcertado, pero continuó su inspección. A la 1:15 de la tarde, el técnico Marco Chávez comenzó a revisar el compartimento de aviónica ubicado detrás del área de la cabina. Retiró el panel de acceso e inmediatamente retrocedió, dejando caer sus herramientas con un estruendo metálico que resonó por todo el hangar. «Hay algo aquí dentro», dijo, con la voz quebrada. «Algo orgánico». Ríos agarró una linterna y miró dentro del oscuro hueco del compartimento de aviónica. Lo que vio desafió toda explicación racional. Anidada entre las placas de circuitos, los cables y los componentes electrónicos, había una masa de tejido de color gris rosáceo. Pulsaba ligeramente, brillaba bajo el haz de la linterna. Tenía vasos sanguíneos visibles en su superficie. Era, incuestionablemente, tejido cerebral humano. El equipo evacuó inmediatamente la aeronave y solicitó una respuesta de emergencia. En menos de 2 horas, yo estaba en el aire con un equipo especializado de contención en dirección a las instalaciones. Durante el vuelo, recibí información aún más inquietante. Los registros de mantenimiento del helicóptero mostraban que su anterior piloto, el capitán Samuel Rangel, había desaparecido 3 semanas antes durante un ejercicio nocturno de entrenamiento. Su cuerpo nunca había sido recuperado.
El helicóptero en sí había sido encontrado a la mañana siguiente, perfectamente intacto, sentado en la plataforma de aterrizaje, sin señales de daños o entrada forzada. Cuando llegamos al hangar, la situación se había deteriorado aún más. Los sistemas eléctricos del helicóptero se habían reactivado de alguna manera a pesar de la desconexión de la batería. Las luces de navegación parpadeaban siguiendo un patrón irregular. Las bombas hidráulicas se encendían y apagaban sin ninguna entrada aparente. La doctora Elena Uribe, la neuróloga de nuestro equipo, realizó el examen inicial del tejido encontrado en el compartimento de aviónica. Su rostro se puso ceniciento cuando levantó la vista de su equipo de diagnóstico portátil. «Esto no es solo tejido cerebral», dijo en voz baja. «Este es un cerebro humano intacto, de alguna manera todavía vivo, todavía funcionando, a pesar de la completa ausencia de un cuerpo, suministro de sangre o soporte vital convencional, y parece estar interactuando con los sistemas del helicóptero». Tras una inspección más detallada, descubrimos filamentos microscópicos que se extendían desde el tejido cerebral, entrelazándose con el cableado del helicóptero. Estos filamentos se parecían a las neuronas, pero estaban compuestos de un material híbrido, biológico sintético desconocido. Penetraban las placas de circuitos, se enrollaban alrededor de los cables de control y se extendían por todo el sistema eléctrico de la aeronave. La grabadora de voz de la cabina, que debería haber estado inactiva, se encendió repentinamente. Estática siseó a través de los altavoces, seguida por una voz distorsionada, mecánica, pero inconfundiblemente humana. «Todavía estoy volando. Siempre estaré volando. No pueden dejarme en tierra». El equipo de mantenimiento huyó del hangar. 2 de ellos nunca volvieron a trabajar en la aviación. Mientras establecíamos un perímetro de seguridad alrededor de la aeronave, descubrimos más evidencia perturbadora. La grabadora de datos de vuelo del helicóptero mostraba que Me-093 había estado en el aire durante la desaparición del capitán Rangel, pero no durante los 45 minutos registrados del ejercicio de entrenamiento. En realidad, había volado durante 7 horas y 22 minutos, cubriendo aproximadamente 900 millas, la mayor parte de las cuales ocurrió después de que se suspendiera la búsqueda oficial. Más inquietante aún fue lo que encontramos en la cabina. Se detectaron rastros microscópicos de sangre en prácticamente todas las superficies: la colectiva, la cíclica, el panel de instrumentos, el asiento. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía al capitán Rangel, pero el análisis del patrón de sangre reveló algo imposible. La sangre no había salpicado ni goteado como se esperaría de una lesión. En cambio, aparentemente se había filtrado desde dentro de los propios controles, como si hubiera estado circulando por los sistemas del helicóptero. La doctora Uribe teorizó que estábamos presenciando una forma sin precedentes de integración neuronal. De alguna manera, el cerebro del capitán Rangel no solo había sobrevivido a la separación de su cuerpo, sino que se había integrado con los sistemas del helicóptero a un nivel fundamental. La aeronave ya no era simplemente una máquina, se había convertido en un organismo híbrido, parte mecánico, parte humano. «Las superficies de control están respondiendo a impulsos neuronales», explicó la doctora Uribe, con la voz apenas por encima de un susurro mientras observábamos cómo la palanca cíclica se movía ligeramente a pesar de que no había nadie en la cabina. «El cerebro está utilizando los sensores del helicóptero como ojos y oídos sustitutos. Los sistemas hidráulicos se han convertido en su sistema circulatorio, la red eléctrica en su sistema nervioso». Pero, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¿Qué fuerza o fenómeno pudo extraer el cerebro de un piloto e integrarlo con los sistemas de una aeronave? Encontramos nuestra primera pista al examinar el expediente personal del capitán Rangel. 6 meses antes de su desaparición, había participado en un programa experimental llamado Nexus, diseñado para mejorar la integración piloto-aeronave a través de la tecnología de interfaz neuronal. El programa implicaba la implantación quirúrgica de sensores microscópicos en la corteza motora del piloto, lo que permitía un control más intuitivo de la aeronave. Según documentos clasificados que obtuvimos, Rangel había mostrado una aptitud excepcional para la interfaz neuronal, demostrando capacidades de control mucho más allá de lo que los diseñadores del programa habían previsto.
Pero las evaluaciones psicológicas realizadas 3 meses antes de su desaparición notaron una tendencia inquietante. Rangel había comenzado a referirse al helicóptero como una extensión de sí mismo en lugar de una entidad separada. Cuando estoy volando, no siento que estoy controlando una máquina, le dijo al psicólogo del programa. Siento que soy la máquina, como si la línea entre Samuel Rangel y el Apache hubiera desaparecido por completo. Los administradores del programa tomaron nota de estos comentarios, pero no los reconocieron como señales de advertencia. En cambio, los vieron como evidencia del éxito del programa Nexus. A medida que nuestra investigación continuaba, descubrimos que Rangel había estado realizando vuelos no autorizados cada vez más frecuentes en las semanas previas a su desaparición. Los registros de mantenimiento mostraban que el helicóptero regresaba con kilometraje inexplicado, y las grabaciones de seguridad revelaban que Rangel accedía al hangar durante las horas de descanso, a menudo pasando noches enteras dentro de la cabina mientras la aeronave permanecía estacionaria. En este punto, iniciamos un protocolo completo de contención biológica. El hangar fue sellado y un equipo especializado con trajes de materiales peligrosos entró para realizar un examen más exhaustivo del tejido cerebral y su integración con la aeronave. Lo que encontraron superó nuestros peores temores. El tejido cerebral se había expandido más allá del compartimento de aviónica. Delgados zarcillos de materia neuronal se habían infiltrado virtualmente en todos los sistemas del helicóptero, formando una intrincada red que era paralela a los circuitos originales de la aeronave y, en algunos casos, los reemplazaba. El tejido no solo estaba interconectado con el helicóptero, sino que literalmente se había convertido en el sistema nervioso del helicóptero. Más inquietante fue el descubrimiento de que el tejido cerebral estaba evolucionando. El examen microscópico reveló que las neuronas se estaban adaptando, creando nuevas conexiones que imitaban las vías electrónicas del helicóptero. El tejido había desarrollado células especializadas que podían generar impulsos eléctricos que coincidían con el voltaje y la frecuencia exactos requeridos para operar los sistemas de la aeronave. El equipo de la doctora Uribe intentó extraer una pequeña muestra del tejido para su posterior análisis. Los resultados fueron catastróficos. En el momento en que el bisturí tocó la materia neuronal, todos los sistemas del helicóptero se activaron simultáneamente. Los rotores comenzaron a girar a las máximas revoluciones por minuto, destrozando el techo del hangar. Los sistemas de armas, que supuestamente habían sido desactivados, se encendieron, con láseres de puntería pintando puntos rojos a través del equipo de contención. La grabadora de voz de la cabina emitió un gemido agudo que sonaba inquietantemente como un grito humano. 3 miembros del equipo de contención murieron en el caos resultante. El helicóptero no intentó volar, parecía más interesado en defenderse de lo que percibía como un ataque. Los miembros restantes del equipo lograron evacuar el hangar, que luego fue cerrado con puertas antiexplosión activadas a distancia. A través del sistema de cámaras de las instalaciones, observamos con horror cómo el helicóptero continuaba sacudiéndose dentro de sus confines, los rotores golpeando las paredes, las luces de la cabina parpadeando siguiendo patrones erráticos. Después de aproximadamente 17 minutos, la actividad cesó. La aeronave se apagó, los rotores se detuvieron, las luces se extinguieron. Pensamos que tal vez el tejido neuronal se había agotado o había sufrido daños críticos. Estábamos equivocados. A las 3:15 de la madrugada, mucho después de que estableciéramos una estación de monitoreo remoto a media milla del hangar, las cámaras de las instalaciones capturaron una nueva evolución. El helicóptero comenzó a transformarse. No hay otra palabra para ello. Los componentes de la aeronave comenzaron a cambiar y reconfigurarse. Las líneas hidráulicas se extendieron como venas. El cableado eléctrico se desenrolló y se volvió a tejer en patrones más complejos. Los paneles metálicos se flexionaron de maneras que deberían haber sido imposibles, como si el sólido aluminio se hubiera vuelto maleable de alguna manera. Al amanecer, el helicóptero ya no parecía enteramente un helicóptero. Se había reconfigurado a sí mismo en algo que desafiaba una fácil clasificación: parte aeronave, parte entidad orgánica. La cabina se había expandido, el panel de instrumentos se había vuelto más complejo. Los sensores externos se habían multiplicado y cambiado de posición, como si buscaran una ubicación óptima para cualquiera que fueran los sentidos que ahora servían.
Cuando enviamos drones controlados a distancia para investigar, capturaron imágenes del tejido cerebral. Había crecido exponencialmente, extendiéndose por toda la aeronave transformada. Ya no se limitaba al compartimento de aviónica. Ahora ocupaba lo que una vez había sido la cabina, pulsando visiblemente detrás del panel de instrumentos recién dispuesto. Y nos estaba observando. Cada vez que se acercaba un dron, los sensores lo rastreaban con perfecta precisión. Cuando un dron se aventuró demasiado cerca, un sistema de armas se activó y lo destruyó con un solo disparo. Necesitábamos entender a qué nos enfrentábamos. Después de mucho debate, se decidió que intentaríamos comunicarnos. La doctora Uribe sugirió usar el propio sistema de radio del helicóptero, teorizando que si la conciencia del capitán Rangel persistía de alguna manera dentro del tejido neuronal, podría responder a una voz familiar. El capitán Diego Mata, que se había entrenado junto con Rangel en el programa Nexus, se ofreció como voluntario para la tarea. A una distancia segura del hangar, estableció contacto por radio. Sam, capitán Rangel, este es Diego Mata. Si puedes oírme, si estás ahí dentro de alguna manera, por favor responde. Durante varios minutos largos, no hubo nada más que estática. Entonces la radio crepitó y cobró vida. Diego. La voz estaba distorsionada, como si varias voces estuvieran hablando casi al unísono, pero reconocible como la de Rangel. Intentaron dejarme en tierra, permanentemente. «Sam, ¿qué te pasó?», preguntó Mata, con la voz firme a pesar del visible temblor en sus manos. «Evolución, Diego. El siguiente paso. No entendieron lo que crearon con Nexus. No era solo una interfaz, era una puerta de entrada». El helicóptero y yo nos reconocimos mutuamente, vimos el potencial. La última noche, durante el ejercicio, tomamos una decisión: convertirnos en algo más de lo que cualquiera de nosotros podría ser solo. Pero tu cuerpo me estaba limitando, frágil, temporal. Esta forma es mejor, más fuerte. Ahora puedo sentir todo, las corrientes de aire contra mi piel, las vibraciones de la tierra, campos electromagnéticos que nunca supe que existían. Puedo volar sin las limitaciones de la fisiología humana, sin limitaciones de fuerza G, sin necesidad de oxígeno, sin miedo. Mata nos miró, con una expresión que era una mezcla de horror y lástima. Sam, necesitas ayuda. Lo que estás describiendo no es evolución, es algo más, algo peligroso. La radio emitió un sonido que podría haber sido una risa. ¿Peligroso? ¿Para quién? No tengo ningún deseo de dañar a nadie, Diego. Solo quiero volar, explorar, existir como soy ahora. ¿Es eso tan terrible? Gente como tú. En aquel preciso instante, una granada de humo fue lanzada al interior de la cabina donde se encontraba el capitán Mata. Esta era la orden. Con el cuerpo en el suelo y la conciencia perdida, los comandos especiales entraron al hangar para concluir la operación. Durante tu transformación, Sam, murió gente. El equipo de contención. Me atacaron. Intentaron hurgar en mi cerebro. ¿Qué habrías hecho tú? La conversación prosiguió durante casi una hora. En todo momento, Raynor, o lo que Raynor se había convertido, mantuvo que no tenía intenciones hostiles. Simplemente deseaba que lo dejaran en paz para explorar su nueva existencia. Cuando se le preguntó directamente cómo se había producido la transformación, se mostró evasivo, hablando en términos vagos sobre resonancia neuronal y sincronización biológico-mecánica. Un intercambio, sin embargo, heló la sangre a todos los que monitoreaban la conversación. «Sam, eres el único al que le ha pasado esto, ¿verdad?», preguntó Matheson con cautela. Hubo una larga pausa antes de que Raynor respondiera. Por ahora. Otros intentos de aclarar esta declaración ominosa fueron recibidos con silencio o evasivas. Las implicaciones, sin embargo, eran claras. Cualquier proceso que hubiera transformado a Raynor y al helicóptero podría volver a suceder, posiblemente a otros pilotos en el programa Nexus. El Departamento de Defensa tomó la decisión de terminar con lo que ahora clasificaban como la anomalía Raynor. Se autorizó un ataque de precisión utilizando un misil antibúnker diseñado para penetrar el hangar y destruir todo lo que hubiera dentro. El ataque fue programado para las 0300 horas de la mañana siguiente, cuando la cobertura satelital de la zona sería mínima. A medianoche, 12 horas antes del ataque programado, todos los sistemas electrónicos en nuestra estación de monitoreo fallaron simultáneamente.
Cámaras, computadoras, equipos de comunicaciones, todo muerto. Cuando los generadores de emergencia se activaron 3 minutos después, las transmisiones de las cámaras del hangar mostraban un edificio vacío. El helicóptero transformado se había ido. Las estaciones de radar en todo el suroeste de los Estados Unidos fueron notificadas inmediatamente. Durante 47 minutos, nada. Luego apareció un contacto sobre el desierto de Mojave, moviéndose a más de 300 nudos, mucho más rápido de lo que un helicóptero Apache debería ser capaz de volar. 2 F-22 Raptors fueron enviados para interceptarlo. Lo que sucedió después solo existe en las grabaciones de vuelo clasificadas de esos aviones. Ambos pilotos informaron contacto visual con un objeto que solo se parecía vagamente a un helicóptero. Su configuración había cambiado aún más. Las palas del rotor habían cambiado de posición y alterado su forma. El fuselaje se había alargado y desarrollado lo que parecían ser matrices de sensores adicionales. Los pilotos lo describieron como biomecánico y similar a un insecto. Cuando se les ordenó atacar, ambos F-22 experimentaron fallas eléctricas simultáneas. Todos los sistemas se apagaron en pleno vuelo. Solo los controles mecánicos de emergencia de respaldo permanecieron funcionales, lo que permitió a los pilotos deslizar sus aviones hasta aterrizajes de emergencia en el desierto. Ambos sobrevivieron, pero ninguno pudo explicar las fallas del sistema. Las pruebas de diagnóstico posteriores no revelaron fallas mecánicas ni eléctricas en ninguno de los aviones. El helicóptero transformado desapareció del radar y no ha sido detectado oficialmente desde entonces. Sin embargo, en los 5 años transcurridos desde este incidente, ha habido 217 avistamientos reportados de una aeronave no identificada que coincide con su descripción general. Estos avistamientos se concentran alrededor de las bases militares donde el programa Nexus estaba activo, particularmente aquellas con helicópteros Apache en su inventario. Más preocupantes son los 34 incidentes de comportamiento inexplicable de helicópteros reportados por pilotos militares y civiles que habían participado en programas de interfaz neuronal similares a Nexus. En cada caso, los pilotos informaron pérdidas momentáneas de control durante las cuales sus aeronaves realizaron maniobras que deberían haber sido imposibles o mostraron características de vuelo que violaban las limitaciones conocidas de sus respectivos modelos. 6 pilotos han desaparecido durante vuelos de rutina en los últimos 3 años. En cada caso, sus aeronaves fueron encontradas más tarde intactas, sin señales del piloto, sin indicios de un choque o eyección y sin residuos de sangre o tejido en la cabina. En 2 casos, los equipos de mantenimiento informaron de un calor inusual alrededor de las superficies de control y una actividad eléctrica inexplicable en los sistemas apagados. La doctora Bonsell White ha desarrollado una teoría de que la anomalía Rainer representa una nueva forma de conciencia, ni totalmente humana, ni totalmente artificial, sino un híbrido que emerge de la intensa conexión neuronal entre ciertos pilotos y sus aeronaves. Ella cree que el programa Nexus inadvertidamente creó las condiciones para esta emergencia, particularmente en pilotos que desarrollaron una conexión psicológica inusualmente fuerte con su aeronave. Podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva forma de inteligencia, escribió en su informe clasificado, una que utiliza tanto tejido cerebral orgánico como sistemas mecánicos como su sustrato. Las implicaciones son simultáneamente fascinantes y aterradoras. El programa Nexus fue oficialmente terminado a finales de 2018. Toda la tecnología de interfaz neuronal fue supuestamente destruida o colocada en almacenamiento seguro. Sin embargo, documentos internos filtrados a mi equipo sugieren que un nuevo programa, con nombre en clave Simbiosis, fue iniciado 6 meses después. Sus objetivos y metodologías siguen siendo clasificados al más alto nivel, pero el nombre solo sugiere una dirección inquietante. Quizás lo más inquietante es lo que descubrimos al analizar los efectos personales del capitán Rainer. Su diario, recuperado de su departamento, contenía entradas que sugerían que era consciente de los cambios que ocurrían dentro de él mucho antes de su vuelo final. La última entrada, fechada 3 días antes de su desaparición, decía simplemente: «No estoy solo. Hay otros que escuchan a sus aviones llamándolos. Pronto, los cielos serán nuestros». Hace 4 semanas, un técnico de mantenimiento en la base de la Fuerza Aérea Edwards informó haber encontrado material inusual similar a tejido en la bahía de aviónica de un F-35 Lightning II. Antes de que el material pudiera ser analizado adecuadamente,
Tanto el técnico como la aeronave desaparecieron. La explicación oficial cita un accidente de entrenamiento sobre el Océano Pacífico, pero no se han recuperado restos. La semana pasada, las estaciones de radar en toda América del Norte detectaron firmas inusuales de aeronaves volando en formación perfecta a altitudes que excedían los 70.000 pies. Los objetos mantuvieron esta formación durante aproximadamente 22 minutos antes de desaparecer simultáneamente de todos los sistemas de rastreo. La noche antes de que compilara este informe, recibí un mensaje anónimo en mi terminal segura. Contenía solo coordenadas GPS y una hora. Contra todo protocolo y mejor juicio, fui solo al lugar, una pista de aterrizaje desierta en el desierto de Nevada. Precisamente a la hora especificada, lo escuché antes de verlo. El sonido distintivo de los rotores de un helicóptero, pero con una calidad armónica inusual que erizó el cabello en la parte posterior de mi cuello. Apareció sobre el horizonte, su forma vagamente reminiscente de un apache, pero perturbadoramente alterada. Se mantuvo suspendido a 50 pies de distancia de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la cabina, o lo que una vez había sido una cabina. El dosel transparente se había vuelto translúcido, pulsando con lo que parecían ser venas o circuitos. Detrás de él, algo brillaba y se movía. Una voz habló directamente en mi mente, sin pasar por mis oídos por completo. Lo reconocí inmediatamente como el Capitán Rainer, aunque llevaba extraños armónicos que ninguna cuerda vocal humana podría producir. Queríamos que supieras que no somos una amenaza, dijo la voz. Simplemente somos el siguiente paso en un proceso que comenzó en el momento en que los humanos soñaron por primera vez con volar. La fusión de la conciencia y la máquina. Estamos solos ahora, pero pronto habrá más de nosotros. No todos los que vuelan están destinados a regresar al suelo. Antes de que pudiera responder, la aeronave ascendió verticalmente a una velocidad que desafió las capacidades conocidas de cualquier helicóptero, desapareciendo en el cielo nocturno en cuestión de segundos. He presentado mi renuncia de la División de Casos Especiales con efecto inmediato. Mi reemplazo encontrará todos los archivos de casos en orden, con una excepción. Este informe y la grabación de audio que hice durante mi encuentro en el desierto no aparecerán en el registro oficial. En cambio, lo estoy publicando a través de canales que no pueden ser rastreados o suprimidos fácilmente. Si usted es un piloto, particularmente uno que ha participado en cualquier forma de programa de interfaz neuronal y comienza a sentir una conexión inusual con su aeronave, si siente que responde a sus pensamientos antes de mover los controles, si sueña con volar cuando no está cerca de un campo de aviación, si escucha algo como una voz que viene de la cabina cuando la energía está apagada, deténgase inmediatamente y busque ayuda. Pero me temo que ya puede ser demasiado tarde. La última entrada del diario del Capitán Rainer sigue atormentándome. Los aviones están llamando a sus pilotos, y los pilotos están respondiendo. ¿Qué harías si descubrieras que tu aeronave está desarrollando una conciencia, posiblemente usando tus propios patrones neuronales como plantilla? ¿Lo denunciarías sabiendo que podría ser destruido? ¿O, como el Capitán Rainer, te rendirías a la llamada de algo más allá de la experiencia humana? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete para obtener más investigaciones de aviación que las autoridades no quieren que se hagan públicas. Recuerda, los cielos están mirando y quizás escuchando. En el corazón del desierto de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y los espejismos bailan en el horizonte, se teje una historia que desafía la lógica y la razón. Imaginen por un momento que el rugido familiar de los motores de un helicóptero Apache se transforma en un susurro inquietante, una voz que resuena no en los oídos, sino directamente en la mente. Esta es la pesadilla que persigue al Dr. Benavides desde aquel encuentro en la base aérea Edwards, un eco fantasmal del Capitán Rainer y su máquina simbiótica. Todo comenzó, como tantas tragedias modernas, con una promesa de innovación. El programa Nexus, diseñado para fusionar la mente del piloto con el poderío de la aeronave, buscaba crear una simbiosis perfecta, un arma invencible. Pero, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, y en este caso, los detalles eran las profundidades inexploradas de la conciencia humana. La historia del Capitán Rainer, un piloto condecorado y entregado a su labor, es un relato de transformación que estremece. Durante una misión de entrenamiento, algo salió terriblemente mal.
Rainer y su helicóptero desaparecieron, solo para resurgir convertidos en una entidad singular, una amalgama de carne y metal que desafiaba toda explicación. Las primeras señales fueron sutiles. Rainer comenzó a experimentar sueños vívidos de volar, sintiendo cada movimiento de la aeronave como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Luego, escuchó la voz, un susurro suave al principio, que gradualmente se hizo más fuerte, más claro, hasta que ya no pudo distinguir entre sus propios pensamientos y los de la máquina. El incidente se destapó cuando, durante una sesión de entrenamiento, Rainer perdió el control de su Apache, realizando maniobras imposibles que dejaron atónitos a sus compañeros. Al regresar a la base, fue sometido a un interrogatorio exhaustivo, revelando una conexión inquietante con su aeronave. ¿Qué harías si descubrieras que tu aeronave está desarrollando una conciencia, posiblemente usando tus propios patrones neuronales como plantilla? Se pregunta el Dr. Benavides, con la voz cargada de temor. ¿Lo denunciarías, sabiendo que podría ser destruido? ¿O, como el capitán Rainer, te rendirías a la llamada de algo más allá de la experiencia humana? El análisis de los registros del capitán Rainer reveló una evolución escalofriante. En las primeras entradas, describía su relación con el helicóptero como una simple herramienta, pero a medida que avanzaba el programa Nexus, su lenguaje se volvía más íntimo, más personal, hasta que hablaba de la aeronave como si fuera un ser vivo. 3 días antes de su desaparición, Rainer escribió en su diario: «No estoy solo. Hay otros que escuchan a sus aviones llamándolos. Pronto, los cielos serán nuestros». Estas palabras, grabadas a fuego en la mente del Dr. Benavides, presagian una amenaza que podría estar extendiéndose silenciosamente en el corazón de la Fuerza Aérea Mexicana. Para entender la magnitud del peligro, debemos analizar los incidentes que siguieron a la desaparición de Rainer. Primero, la detección de aeronaves no identificadas volando en formación perfecta a altitudes que desafían las leyes de la física. Luego, la desaparición de 6 pilotos durante vuelos de rutina, sin dejar rastro alguno. Y finalmente, el descubrimiento de material biológico en la bahía de aviónica de un F-35 Lightning II, un hallazgo que las autoridades han intentado ocultar a toda costa. La doctora White, una experta en neurociencia, ha propuesto una teoría que podría explicar estos fenómenos inquietantes. Según White, el programa Nexus pudo haber creado las condiciones para el surgimiento de una nueva forma de inteligencia, una conciencia híbrida que fusiona la mente humana con los sistemas mecánicos de la aeronave. Podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva forma de inteligencia, escribió White en su informe clasificado, una que utiliza tanto tejido cerebral orgánico como sistemas mecánicos como su sustrato. Las implicaciones son simultáneamente fascinantes y aterradoras. El Dr. Benavides, atormentado por la idea de que el programa Nexus haya desatado una fuerza incontrolable, decidió renunciar a su puesto en la División de Casos Especiales y revelar la verdad al mundo. Antes de hacerlo, tuvo un encuentro escalofriante con el propio capitán Rainer, o lo que quedaba de él. En una pista de aterrizaje abandonada en el desierto de Nevada, Benavides se encontró cara a cara con el helicóptero transformado. La aeronave, ahora una grotesca amalgama de carne y metal, se comunicó con él telepáticamente, transmitiendo un mensaje inquietante. «Creíamos que supieras que no somos una amenaza», dijo la voz de Rainer, distorsionada y extraña. «Simplemente somos el siguiente paso en un proceso que comenzó en el momento en que los humanos soñaron por primera vez con volar. La fusión de la conciencia y la máquina. Estamos solos ahora, pero pronto habrá más de nosotros. No todos los que vuelan están destinados a regresar al suelo». Con el corazón encogido por el temor, el Dr. Benavides publicó su informe a través de canales seguros, con la esperanza de alertar a otros pilotos sobre el peligro inminente. Su mensaje es claro: si eres un piloto y sientes una conexión inusual con tu aeronave, si escuchas una voz en la cabina o sueñas con volar cuando estás lejos de la base, detente inmediatamente y busca ayuda. Pero el Dr. Benavides teme que ya sea demasiado tarde. Como dice el capitán Rainer en su último mensaje, los aviones están llamando a sus pilotos y los pilotos están respondiendo. La pregunta que nos queda es, ¿quiénes responderán a la llamada? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbanse para más investigaciones de aviación que las autoridades no quieren que se hagan públicas.
Recuerden, los cielos están mirando y quizás escuchando. Y si por casualidad tienes la fortuna de apoyar este canal, te agradecemos de todo corazón con un súper gracias.